Show. Yeah. Bueno, ¿qué tal, chavales? ¿Cómo andamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy con Rebastuno Lores y no os olvidéis de registraros arriba, os necesito. Cuanto más registros, más tenemos para investigar cosas. Quiero revisitar un poco porque claro, la gente ahora me pregunta de dónde venían las pandemias de la antigüedad, ¿no? La peste bubónica y todo. Esto todo, obviamente existieron, son epidemias, pero no causadas por virus ni bacterias. Es muy simple y los entenderéis, ¿no? Una de las cosas principales que había en el mundo antiguo, hasta los cananitas la usaban, era el arsénico. El arsénico, sabéis que está naturalmente en un montón de metales, es muy peligroso. Ahí tenéis el libro de Guiomar Calvo, la historia del arsénico, ya lo pone ahí él mismo. Biología, física, química, historia del elemento más mortal y literario de la tabla periódica. El arsénico está en todas las partes, nos rodea en el aire y forma parte de la tierra que pisamos. Y este libro desgrana lo desconocido tal y cual. El arsénico está presente en casi 250 minerales que nos rodean en el aire. Nos envuelve en el agua, forma parte de la tierra que pisamos, etc. Es más peligroso el arsénico que hay que ninguna virus o bacteria que no existen. Y por eso os lo voy a explicar aquí, ¿no? Ya en el Imperio Romano, y por eso el Imperio Romano se fue a la mierda, los griegos, como decían los cananitas incluso para falsificar moneda y que pareciese de oro, porque al añadirle arsénico, ¿qué pasa? Que parece más brillante. Y entonces la gente se lo lleva a la boca, muerde, parece como el oro, porque es brillante al final, y se empieza a intoxicar. Y ahora vais a entender perfectamente cómo la gente creía que era una epidemia, porque llevaba a la boca todas estas cosas. Por ejemplo, en la etapa colonial, lo tengo aquí, hay estos, los colonos americanos, por ejemplo, mismo Washington, Jefferson, muchos de ellos tenían varias enfermedades. Washington estaba casi siempre enfermo, ¿no? Y esto es porque recibía, además era rico, muchas monedas, estaba rodeado de materiales y utensilios como los que llamamos pewter, como Peter en inglés, pero pewter, lo vais a ver aquí. Y el pewter, a ver si tengo una imagen por ahí, es esto. Seguro que lo reconocéis de un montón de sitios diferentes. Desde la Inglaterra, España, Francia, Europa medieval, hasta la colonización de América, lo llevaban incluso los conquistadores. Esto es como un tarro que usas para jarrones, para un montón de cosas diferentes. O sea, esto lo puedes usar desde para beber, para almacenar cosas y tal. Y cada vez que te llevas esto a la boca, esto tiene plomo. Y el plomo produce cosas como la disentería, produce cosas como que te salgan rochas, que te salgan estas cosas parecidas a la viruela. ¿Entendéis? En 1700 y 1800 tenían tapones para tapar, y esos tapones, por ejemplo, que encontraron en Leeds, esos tapones tenían plomo también, que es antimonio. El antimonio está ahí, ¿no? Pero el arsénico, estamos en el arsénico. Hay un montón de monedas, que lo veis, también lo visteis en el título. Si ponéis ahí imágenes, veréis diferentes monedas y veréis esas cosas verdecinas o doradas que tiene. Y antes era muy difícil de separar el oro del arsénico, el arsénico del oro. Hoy en día lo hacemos con lima y con sales de hierro, y es fácil. Y entonces incluso está en el agua, porque puede estar en niveles donde están cerca las minas, lo detectamos y nadie bebe de esa agua. O hacemos una limpieza con lima y con sales de hierro. ¿Me entendéis? Entonces ya tenemos aquí una causa de diferentes enfermedades que en la antigüedad, o sea, como la lepra y todo esto, echa la culpa ya al arsénico. ¿Entendéis? La peste negra, la peste bubónica, está causada, por ejemplo, por cosas como estas: el mercurio, el antimonio. O sea, todos los romanos, hasta la baja época medieval, incluso la época medieval, encontraron, por ejemplo, en Alemania, en Suiza, en Dinamarca, la gente que era más rica, por ejemplo, tenía muchos niveles en los esqueletos de mercurio. Pero también tenía de antimonio. ¿Por qué? Porque tenían las fregaderas y todo hechos de plomo, como os estoy comentando.
Sin embargo, los del nivel más bajo, la gente más pobre, tenían menos mercurio, por ejemplo, y un poquillo más de plomo. Porque el mercurio lo usaban, por ejemplo, igual que el arsénico, para muchas cremas y eso. Imagínate, meterte cremas de arsénico y de... Y entonces, el plomo siempre ha estado en cosas de beber, cosas de la cocina. No, por eso la gente quería beber en cristal, porque sabía que ahí era difícil que lo contaminase. ¿eh? Todos los materiales de cocina que tenían los conquistadores, incluso cuando iba allí, las armaduras, probablemente tenían plomo. Y si las chupas, te las metes, tal. ¿Cómo es que el virus de la viruela mata a los aztecas y a los americanos, a los indios, y no mata a los conquistadores? No, porque ellos tenían inmunidad. No, porque ellos también morían de varias enfermedades y es debido al plomo. Sobre todo cuando tú estás minando arsénico. Entonces, había minas, había acuñar moneda. Casi toda la aldea iba a tener esa pandemia, esa epidemia. Pero no era la peste bubónica, ni la viruela, ni nada. Era el arsénico, o era el plomo que usaban. Arsénico, como he dicho, lo usaban para cremas también, lo usaban para medicinas. El arsénico se usaba en vestidos, lo usaban en los calzoncillos, en los cortos esos antiguos de fleteros que ponían. Y entonces probablemente adquirían la sífilis también. Y después usaban cremas de mercurio para curarlo, imagínate. O sea, añadían... era malísimo. Fíjate que el plomo, incluso cuando estás embarazada, en los niños va a crear lepra. Y después usa mercurio para curarlo, la sífilis y la lepra. Mira, entonces así, y peor, ¿no? Peor. Los platos esos todos que llevan metálicos llevaban plomo y lo estás chupando, estás tomando la comida, ¿entendéis? Pues muchas veces ellos pensaban que era del agua de la comida, que estaba mala. Y no era eso, o del escorbuto. Y tenían diarrea, lo que se llama blood flux. Por ejemplo, esto cuando se murió Washington, que lo tuvieron que desangrar, el tío estaba sangrando intestinalmente. Y es de esto, que no se daban cuenta que estaban bebiendo incluso cerveza para no beber de agua estancada, pero seguían viviendo por las mismas estas copas que os enseñé ahí, ¿no? De que tenían mucho plomo. El cobre y el plomo estaba en eso. Y eso es, ahí las tenéis. Y eso es malo. Eso produce todas estas enfermedades, disentería, ¿cómo se llama? Incluso difteria te puede dar. Por eso el mercurio, digamos que estaba en la clase alta, repito otra vez, si no me equivoqué antes, de las pueblos y castillos de la Edad Media, más extendido, porque usaban el mercurio incluso para vacunas de aquella época. Las vacunas ya inventadas desde el 1100 en China. Antes incluso que... En China, por ejemplo, ¿sabéis por qué en China no tenían ese problema? Porque en China usan vasos de estos de caña. ¿Sabéis esa caña, no? Que tienen los chinos y hacen vasos y copas de eso, de ese tipo de cáñamo. Tienen vasos y tazas de madera, tazas de bambú, palillos de bambú. Por eso no cogían las epidemias estas, ¿no? Las comunidades, además, rurales, seguro que tienen menos plomo porque no tienen tanta irrigación con el plomo. Entonces, a lo mejor lo más que tendrían era arsénico, por ejemplo. Si estaban minando, usaban arsénico para la agricultura, como pesticida en unos vestidos. En vez de usar ajo y cebolla, que es lo mejor, ahí espanta todo, hasta Drácula. Por eso las plagas de los españoles no tenían acceso a cosas de estas. También usaban muchas herramientas de madera y de piedra. Y por tanto se dieron cuenta que no se ponían tan enfermos como, por ejemplo, sus hermanos europeos, ¿no? Si veis el arsénico, buscáis arsénico y minar oro, minar plata, estaba todo extendido. Y esto es lo que produce, si no tienes un precipitado de lima y de un trivalente de sales de hierro, no te deshaces y cada vez que estáis mordiendo las monedas, fíjate en las películas que están los romanos mordiendo las monedas, le da uno una moneda en el área medieval, la muerde, las chupan,
se las intercambian, están tocando arsénico, están en contacto con plomo. Y esta era porque tenían las enfermedades, no de ningún virus. Por eso encontraron que en sitios como Pompeya, donde explotó el volcán, ya desde hace tiempo la gente estaba enferma, tenía muchas enfermedades, incluso estaban paralíticos, tenían llagas, había lepra, etcétera, en Pompeya, que era una ciudad súper rica. ¿Por qué? Porque había sulfuro y plomo del volcán y de las desagües, todo, y las tuberías que eran de plomo, que lo usaban para todo, los putos romanos. Un desastre. O sea que no existen los virus, y ahora ya sabéis que el arsénico, el mercurio y el plomo en diferentes épocas, hasta llegar hoy en día, que sabemos que es malo, por eso intentaros deshaceros de cualquier cosa que sea de estaño, de plomo, de que tenga arsénico, oro, limpiarlo bien, intentar sacar las monedas del arsénico, no metáis nada en la boca, porque eso te puede llevar a que tengas sífilis, que tengas tuberculosis, que tengas difteria, que tengas disentería, etcétera, etcétera, etcétera. No es de ningún virus, ni de el agua que ha sido infectada por un virus o por la E. coli, no. El agua puede estar estancada y puede tener en contacto con estos metales que tienen esto, ¿no? Pero lo mejor es que compréis mi libro. Yo lo tengo yo por aquí. ¿Dónde está mi mejor libro que hay? Exacto. Bueno, lo que tenéis que comprar es el nuevo, que es la patraña más grande de la historia. La patraña más grande de la historia de las bombas atómicas, que haré un próximo vídeo, que no existen. Son también fake. Pero ya habéis aprendido. La mayoría de la lepra, la viruela, la disentería, la cagarría que tenían y todo esto, era de arsénico, plomo y mercurio en la antigüedad. Todas esas epidemias eran de eso, no eran de ningún virus ni nada. Y la más común era de hambruna. Si tienes hambruna, ya te sale el escorbuto, te caen los dientes, empiezas a tener diarrea, etcétera, etcétera, porque estás deshidratado. Gente, yo soy Conribas, tú no lo eres, espero que lo paséis bien y que habéis disfrutado este vídeo. Si lo podéis explicar a vuestros médicos, esto va a provocar una onda expansiva tremenda. Los virus no existen, las bacterias tampoco, es toda una puta bola. Os veo, nos vemos. Yo soy Conribas, tú no lo eres. Un beso y un abrazo. Va a ser misión imposible, pero lo conseguiremos, de convencer a la gente y quitarle el miedo, sobre todo.